Bueno, vamos a continuar con una exploración de lo que es codo y antebrazo hasta la muñeca. Vamos a revisar al paciente. Normalmente la posición que yo pongo al paciente es así como estamos, con el paciente frente a mí y a un lado, ¿sí? Entonces, yo aquí con esta mano voy a darle qué tanto doblez o qué tanto extensión necesito para ver las diferentes estructuras del codo, que es donde vamos a empezar. Como les comentaba, es bien importante los marcadores anatómicos para guiarnos y ver en dónde estamos. Y ya les comentaba Gilberto la importancia de conocer bien la anatomía, el reconocer lo que es normal y lo que no es normal. En muchas ocasiones, como decía Gilberto, eh, puede que no reconoces bien la patología, pero sabes que eso no está normal. Y para el clínico muchas veces eso es muy, muy importante. El clínico ya tiene una idea, entonces tú le confirmas que donde él está pensando, ahí hay un problema. Entonces, de ahí la importancia de reconocer primero lo que es normal y a partir de ahí vamos a todo lo patológico. Entonces, como les mostré en rodilla, en tobillo, bueno, la anatomía es algo extensa. En esto son demostraciones un poco rápidas, pero igual pudiéramos quedarnos platicando, no sé, en cada articulación hasta 2, 3 horas con todas las diferentes estructuras anatómicas que debemos de visualizar en cada articulación. Entonces, empezando en la posición del codo, lo ponemos relajado de frente, ¿sí? Y vamos a ver primero ubicarnos en qué parte del codo estamos. Entonces, viendo la región anterior, yo pongo al traductor en eje corto y ahí voy a empezar a mostrar en dónde estoy. Entonces, ¿qué estructuras vamos a identificar? En la línea media siempre vamos a identificar nuestro músculo braquial, que aquí lo estamos observando. Encima del braquial vamos a identificar nuestra arteria y vena braquiales, y siempre medial a la arteria braquial vamos a identificar nuestro nervio mediano. Si me muevo medialmente, vamos a identificar el músculo pronador redondo. Si me muevo lateralmente, voy a identificar mi músculo brachiorradial. ¿Cuál es la importancia de estas diferentes estructuras? Como vamos a observar más adelante, entre lo que es el braquial y el pronador redondo, es lo que se le conoce el túnel de los pronadores, túnel pronador, lugar por donde pasa el nervio mediano. ¿Sí? Si me voy a la parte externa, anteroexterna, entre el braquial y el brachiorradial, vamos a identificar nuestro nervio radial. Entonces, de ahí la importancia de saber en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, ya que valoramos bien nuestra parte anterior, vamos a ver si nos vamos a la parte medial y luego la parte lateral y la región posterior. Entonces, primero, la región anterior, nuestro músculo braquial, nuestra arteria braquial y nuestro nervio, ¿sí? Aquí estamos viendo siempre en eje corto. Me subo un poco más arriba del nervio, siguiendo lo que es el nervio cubital. Desde esta parte que es donde yo comienzo, donde veo esta imagen ecogénica por arriba que corresponde con la arcada de Struders, y nos vamos bajando, siguiendo el nervio hasta donde entramos a la entrada, hasta donde entramos al túnel de los pronadores. Sí, aquí estamos viendo nuestro nervio y luego lo vamos siguiendo, ¿sí? En un eje corto. Aquí estamos observando nuestro nervio eh, mediano. ¿Y cuál es la importancia de esto? Muchas veces cuando tenemos un problema del síndrome del túnel del carpo, que es algo muy, muy frecuente, no siempre se atora en el túnel del carpo, también se puede atorar aquí arriba a nivel del túnel pronador. Entonces, si nos lo piden de muñeca y vemos el nervio en la muñeca normal, hay que subirnos a valorarlo aquí a nivel del túnel pronador. Entonces, igual lo vamos a valorar de forma dinámica. Aquí estamos viendo, este es el nervio mediano discretamente ovalado, esa es su morfología normal. Podemos encontrar, o vamos a encontrar también, una imagen hipocogénica abajo. Este que vemos acá, este es otro nervio, no es parte del mismo que este bífido o algo así. Ese es otro nervio que corresponde con el nervio interóseo anterior, entonces, que es rama del mismo mediano. Sí, pero aquí estamos viendo ambos nervios entrando al túnel pronador, y lo vamos a seguir hasta su salida del mismo, ¿sí? Aquí vemos en la parte inferior. Entonces, aquí ya vimos todo el recorrido del nervio
mediano en esta zona. Igual, aquí donde estamos viendo en la parte medial del túnel pronador, vamos a hacer maniobras dinámicas en donde vamos a ver si se está atrapando o no. Entonces, recuerden nuestros marcadores, ¿sí? Braquial, arteria, músculo braquial y un músculo pronador redondo y nervio. Entonces, vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo hacia esto hacia adentro. ¿Sí? Y lo vamos a seguir viendo. Cuando se atrapa, se va a oscurecer, nuestros endoneuros se nos van a engrosar y vamos a perder esa ecogenicidad periférica. Luego lo vamos a regresar y lo vamos a hacer todo lo contrario. Entonces, aquí vemos cómo se comporta nuestro nervio de forma normal en ella. Entonces, este es un nervio normal tanto en pronación como en supinación y en posición neutra. Cuando ya lo identificamos bien en eje corto, igual lo vamos a buscar en nuestro eje largo, donde vamos a verlo en todo su paso por el túnel. Sí, aquí estamos viendo el patrón fascicular del nervio. Sí, da esta pequeña curvatura al salir del túnel pronador. Pero aquí lo estamos viendo desde arriba, desde la entrada, y lo vamos a ir siguiendo. ¿Sí? Entonces es importante valorarlo en todo ese trayecto. Regresamos al eje corto. Acuérdense que para seguirlo siempre es en eje corto. Y se nos va a toda la parte del antebrazo. Y ahí lo vamos a ir siguiendo. ¿Sí? Aquí lo estamos observando el nervio y lo vamos a seguir. Pero por ahora siguiendo en el codo, ya que vimos esa parte de la región anterior y anteromedial, vamos a ver lo que es el receso, los recesos mediales. Entonces lo voy a poner en eje largo y vamos a seguir viendo nuestros marcadores anatómicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros marcadores anatómicos? El cúbito, la apófisis estiloides, estamos viendo nuestra epitróclea, y esta imagen triangular que vemos aquí, ecogénica, corresponde con parte de engrosamiento del ligamento colateral medial, corresponde con la cápsula articular, ¿sí? Que aquí lo vemos. Siempre, les decía hace rato, alrededor del hueso, la imagen que corresponde con el cartílago articular. Si me subo un poco, vamos a caer al receso coronoideo, que aquí lo estamos identificando, eso receso coronoideo, y vemos la parte articular y seguimos hacia el cúbito. Después lo vamos a mover lateralmente, nos seguimos moviendo y vamos a caer. Voy a oblicuar un poco el transductor para identificar nuestro fascículo anterior del ligamento colateral medial. Aquí estamos viendo el ligamento colateral medial, vemos cómo pasa por la parte anterior de la articulación y vemos hasta su inserción. ¿Sí? Entonces, igual podemos doblar un poco para identificarlo mejor. Doblamos un poco el brazo y vean cómo está el patrón fibrilar de ese ligamento. Es el fascículo anterior. Ahorita vamos a ver el fascículo posterior. Entonces después me voy a ir a la pura epitróclea moviéndome lateralmente y vamos a ver la inserción común de los tendones flexores. ¿Sí? Los diferentes tendones flexores, aquí vemos el patrón fibrilar característico de esos tendones, los vamos a valorar desde sus uniones miotendinosas, que aquí las estamos observando, hasta la parte de su inserción, que aquí la vemos. Y después vamos a mover el transductor obvio. Si lo vemos en eje largo, en eje corto, en eje largo lo vamos a confirmar siempre en eje. Vamos a levantar un poco. En eje corto, ¿sí? Aquí vemos la zona de la inserción de los tendones extensores. Igual nos vamos bajando y vemos los diferentes grupos musculares, ¿sí? Que nos van a llegar hasta esa región. Nos vamos a ir a lo que es el túnel cubital. Para eso voy a levantar un poco el codo y me voy a ir hacia la escotadura. Doblamos un poco. Aquí la estamos viendo, ¿sí? La epitróquea, y ahí vamos a poner el transductor y vamos a encontrar nuestro nervio cubital a nivel de la escotadura. El nervio está en ella, está inflamado, ese nervio. Estamos viendo si tienes molestia en esta zona. Ujú. Ok, ¿cuáles son nuestros marcadores anatómicos? Nuestra epitróclea, pues en la parte posterior del canal estamos viendo los fascículos medio y posterior del ligamento colateral
cubital, y por encima todo ese de aquí corresponde con el nervio cubital. Igual ahorita lo medimos, le voy a subir así como está, me voy a subir un poco, ¿sí? Entonces aquí vemos la entrada, vemos cómo pasa por debajo de esta estructura, que es el ligamento de Strudel, en donde pasando ese ligamento va a entrar a lo que es el canal cubital, lo seguimos, ¿ven cómo se engresa? Y vemos hasta su salida, ¿sí? ¿Cuándo sé que ya estoy a nivel de la salida? Bueno, cuando veamos, aquí estamos en un eje corto y se ven, ya estoy abajo de lo que es la articulación, ese es el nervio, veo dos cabezas musculares, estas dos cabezas musculares corresponden con el músculo el flexor cubital del carpo, que tiene dos inserciones proximales, y en su parte medial está unido por un ligamento, que es el ligamento de Cooper, que aquí lo estamos viendo por arriba de lo que es el nervio cubital. Entonces igual lo podemos seguir siempre por debajo de lo que es el músculo flexor cubital del carpo, y aquí lo vemos a nivel del antebrazo, se nos va a unir con su respectiva arteria. Aquí vemos cómo viene la arteria cubital, y aquí ya se nos juntó el nervio cubital con la arteria cubital, allá donde voy en el antebrazo. Y lo vamos a seguir. Me voy a regresar. ¿Sí? Vean el grosor que tiene aquí el nervio y el grosor que tiene. Doblamos. El grosor que tiene a nivel de lo que es el canal cubital. Si lo medimos, vamos a medir su área. Normalmente debe medir menos de 9 milímetros de área. En su caso mide 23 milímetros. Sí, está muy, muy, muy engrosado ese nervio, está muy hipocogénico. Se fijan cómo los endoneuros están, muy, muy, muy engrosados. Sí, se pierde lo que es el epineuro, el perineuro está, que aquí lo estamos viendo, pero cómo se pierden esas bolitas negras que deberíamos de ver, que corresponden con los endoneuros. Está prácticamente todo hipocogénico. Sí, en el eje corto, igual, si lo vemos en el eje corto, lo debemos doblamos un poco, debemos de confirmarlo en el eje largo. Entonces, lo pongo en el eje largo, vean cómo está engrosado en esa zona, ¿sí? Aquí lo estamos viendo engrosado ese nervio. Igual lo pongo en eje corto y vamos a hacer maniobras dinámicas en donde vamos a pedirle que flexione el brazo para ver si hay luxación. Vean cómo se luxa. ¿Se fijan cómo este es el nervio? Esta es la epitróclea. ¿Y dónde debería estar? Acá. ¿Sí? Entonces en la flexión se está luxando. Lo estiramos y vean cómo brinca y regresa. ¿Sí? ¿Ya lo había sentido o no? Luego sí, Sí. Entonces ven cómo se luxa ese nervio en la flexión. Ahí está donde está la flechita. Y en la extensión cómo regresa a su lugar. ¿Sí? Entonces eso es un atrapamiento por la luxación que está teniendo en maniobras dinámicas. De ahí la importancia de hacerlo de forma dinámica. ¿Sí? Entonces siempre flexión y extensión. ¿Sí? Entonces cómo se oscurece, cómo anda y cómo se brinca. Y pum, da el brinquito y regresa a la parte del epitrócleo. Entonces, ese nervio trae una neuropatía ahí medial que debemos de reportar. Me regreso a la parte anterior nuevamente y me voy a la parte ahora anteroexterna. ¿Qué vamos a buscar aquí? ¿Qué vamos a identificar? Ya deseamos nuestro braquial, nuestro braquirradial y abajo el nervio radial. Me voy a subir un poco. Aquí lo estamos viendo, el nervio radial. Normalmente lo exploramos desde acá arriba. Voy subiendo. Aquí que es donde está pegado a nivel del hueso. Aquí estamos viendo nuestro nervio. Sí.
en esta zona de aquí. Esta zona se se le conoce como el canal de torsión. Aquí es muy importante valorarlo en esta zona, el canal de torsión o canal de espiral también se le conoce, puesto que cuando hay una fractura de húmero, normalmente aquí es donde, como esta es la zona que está muy pegada al hueso, se nos puede tronar aquí o el nervio, o incluso en la reducción, al poner una placa o algo, lo puede atrapar el ortopedista. Entonces es muy importante valorarlo en esta zona, igual en eje corto, y valorarlo en su eje largo, que aquí lo estamos viendo. Si todo ese nervio regresa al eje corto y lo vamos siguiendo. Aquí ya estamos en la parte inferior del canal de espiral. Aquí seguimos el nervio y vemos aquí cómo se nos separa, ¿sí? Hay una bifurcación aquí donde ya vemos dos nervios, ¿sí? La parte anterior y el interóseo posterior, que es este de aquí, rama distal del nervio radial. Hay que seguirlo, la parte del interóseo posterior, porque una zona donde se nos atrapa muy frecuentemente es aquí, ¿sí? Aquí bien, se fijan bien el nervio. Aquí lo estamos identificando y lo vamos siguiendo, ¿sí? Entonces, aquí donde entra, se mete a este músculo de aquí. ¿Qué músculo es? Este es el supinador largo. Entonces, lo va a perforar y lo va a atravesar. Aquí vemos cómo está dentro del supinador y lo vamos a seguir hasta su salida del supinador, ¿sí? Entonces, aquí me regreso. Entonces, aquí esta zona es donde debemos visualizarlo siempre. Esta es la entrada del supinador, o también se le llama arcada de Froese, donde debemos de visualizar, porque aquí es donde se llega a atrapar. Ya como lo vimos en eje corto, vamos a buscarlo también en su eje largo. Entonces igual movemos el transductor y aquí lo estamos viendo. Este es el nervio interóseo posterior. Aquí estamos viendo la entrada en la zona de la arcada de Froese. Aquí vemos intramuscular dentro de lo que es el supinador, sí, más delgadito, y vemos su salida, ¿verdad? Entonces igual, normalmente cuando nos lo piden por nervio, pues lo vamos a seguir todo el antebrazo, siguiendo las diferentes ramas. En este caso me voy a quedar aquí en la parte del codo, pero sí es importante mencionarlo, su trayecto. Después nos vamos a ir a la parte de la inserción de los tendones extensores. Ya veíamos los flexores hace rato. Nos vamos hacia la parte de los extensores. Sí, igual aquí estamos identificando el patrón fibrilar de los tendones extensores, la parte articular en la parte lateral, y me voy a la parte ahora anterior, donde voy a regresar a ver eh, el espacio articular, donde vamos a ver el receso anular, la cabeza del radio. Aquí vemos el receso anular, la cápsula articular, como veíamos en la parte medial, y nuestro receso radial, ¿sí? En la parte superior, que aquí lo estamos viendo. Y regresamos a la parte externa a ver nuestra inserción como esa imagen en escalera ecogénica, que corresponde con la inserción de los tendones extensores aquí en el codo. Entonces, después vamos a evaluar la parte posterior. Vamos a quitar esto, donde vamos a poner el brazo en esta posición, ¿sí? Aquí vamos a ver la inserción del tríceps. Ahí. Entonces, en la región posterior, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar nuestro músculo tríceps, la cabeza medial, aquí lo estamos viendo, y me voy hacia la parte de la inserción, donde vamos a ver nuestra fosa olecraniana. Así que es nuestro marcador anatómico. Aquí le estamos observando, ¿sí? En un eje corto, nuestra fosa olecraniana, y luego nuestro eje largo, donde vamos a buscar nuestra fosa olecraniana y la parte tendinosa del tríceps. Aquí la estamos viendo hasta el nivel de su inserción. Entonces vamos a identificar esa unión no tendinosa del tríceps, sitio donde se nos va a lesionar más frecuentemente, que es en esta zona de aquí, nuestra fosa olecraniana, que no haya líquido, y la zona insercional, ¿sí? La zona de entesis. Igual eje corto, y lo vamos a seguir hasta la parte inferior,
buscando lo que es la bursa olecraniana, que va en esta zona, así pegada al hueso, pegada al olecranión. Es un espacio virtual, entonces por eso en este caso lo vemos normal, pero cuando se llena de líquido es muy, muy característica identificarla. Entonces, siempre eje corto, y nuestro eje largo para identificarlo de forma correcta. Y con esto es lo que vamos a ver de la parte del codo. Si se fijan, si hay buena patología que nosotros nos vamos a estar encontrando, no solamente inserción de flexores y extensores. Aquí ya vimos por lo menos que trae una neuropatía con una luxación del nervio cubital, que es visible en su maniobra dinámica. Entonces vamos a bajar y ya vimos que el nervio mediano está aquí, está normal su paso del túnel pronador. Ella refiere molestias a nivel de la muñeca. Vamos a revisar cómo está en esa zona. Entonces, para revisar la muñeca igual, y vamos a ver la parte de los flexores. O sea, vamos a identificar, es más, tomando en cuenta que ya veníamos siguiendo el nervio mediano desde acá. Además, lo vamos a seguir desde arriba, que es lo correcto. Sí, para no perderlo. Aquí vemos nuestro nervio mediano, y en todo momento. Aquí lo estamos observando. A nivel del antebrazo va a llegar un momento en el que viene paralelo al cubital también. Por eso estamos enfocados en el mediano. Aquí cuando da su vuelta, digamos, a la parte superior para entrar a lo que es el túnel del carpo, aquí es donde se nos llega a atrapar también, ¿sí? En esta curvatura. Entonces, aquí ya se nos colocó por encima de los tendones flexores, ¿se fijan? Estos son los tendones flexores. Por encima, esta imagen ecogénica corresponde con el retináculo flexor, ¿sí? Y por debajo viene el tendón, ¿sí? Entonces, identificamos nuestro tendón igual, lo vamos a medir. Estamos en nuestro eje corto y vamos a medirlo. Vamos a medir su área, que es donde vamos a basarnos. Igual. Si me mide 10 milímetros cuadrados, 10 milímetros cuadrados, es normal la medición. Se fijan, a diferencia del nervio cubital que veíamos arriba, como aquí sí se ven bien los endoneuros, si no se ven engrosados ni mucho menos. Estamos viendo los endoneuros, el epineuro y perineuro, todo dentro de límites o ecográficamente con su morfología normal. Vamos a medir también nuestro retináculo flexor, que aquí lo estamos viendo. Sí. Y normalmente debe medir menos de 10 milímetros, mide 6 milímetros, está normal ese retináculo. Los tendones flexores se ven también bien. Hay que medirlo siempre a la entrada del túnel en esta zona y a la salida del túnel. Aquí abajo debemos de volver a medir el nervio mediano. Y después nos vamos a ir a la parte medial a medir nuestro nervio cubital, que igual ya lo veníamos siguiendo desde arriba, ¿se acuerdan? Sí, aquí lo voy a ver desde el tercio medio del antebrazo, sí, donde ya se unió con su arteria cubital, y aquí estamos viendo el nervio. Incluso vean cómo sus ramas, aquí vemos cómo sale su rama sensitiva, ¿la ven? Sí, viene el nervio y aquí sale una de sus ramitas. Y lo vamos a seguir. Aquí estamos entrando al parte de lo que es el canal de Gullón. Igual, si nos vamos a la parte distal,
Como aquí ya se me bifurcó. Sí, estamos viendo sus dos ramas distales, una y otra. Y aquí es donde lo vamos a medir. Sí. Se fijan, a diferencia del nervio mediano que está por debajo del retináculo flexor, este está por encima del retináculo. Esta imagen ecogénica corresponde con el retináculo flexor. Y aquí es donde lo vamos a medir. Normalmente el nervio mediano debe medir menos de 13 milímetros. El nervio cubital debe medir menos de 7. Sí, mide 3 milímetros. Está también dentro de límites normales. Entonces, con eso revisamos toda la parte. Igual, ya lo vimos en eje corto y obvio, si lo vimos en eje corto, lo tenemos que identificar en eje largo. Aquí estamos viendo el nervio mediano en eje largo por encima de los flexores, que aquí los movemos. Y me voy al eje corto del nervio cubital, que aquí lo estamos viendo, y lo voy a mover a su eje largo, que aquí lo estamos viendo en todo su trayecto también en el eje largo de ese el nervio cubital. Aquí estamos viendo su eje largo, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte, eso con respecto a la parte flexora, sí, luego nos vamos a ir a la parte de la extensora, donde están los diferentes compartimentos extensores de la muñeca. En donde vamos a identificar los diferentes compartimentos. Son 6 compartimentos extensores, empezando de la parte medial, el primer compartimento extensor, ¿sí? Que aquí estamos observando C1, abductor largo, extensor corto del primer dedo. Los vamos a seguir, incluso aquí los vemos en la muñeca, incluso a veces de abajo hacia arriba se observan más fácilmente. Nos vamos subiendo. ¿Cómo está? Desde su parte muscular, ¿sí? Aquí estamos viendo la parte muscular de C1 y cómo viene su parte tendinosa. Estos tendones, vean cómo aquí pasan por encima de los tendones de C2. Estos de aquí son los tendones extensor radial largo y corto, y por encima vemos los del primer compartimento. Se fijan, acuérdense que vienen de la parte extensora, de la parte externa, y llegan a la parte medial. Entonces, esta es la intersección donde a veces aquí rozan y pueden dar sinovitis y hasta llegar a su localización en la parte medial de la muñeca. Entonces, C1, abajo viene C2 y arriba sigue C1. ¿Se fijan? En la parte neurotendinosa lo vemos en eje corto y lo podemos ver en eje largo, esa intersección donde vean cómo vienen las fibras de los de C1 y abajo los de C2. Cómo viene aquí el cruce, ¿sí? Del aductor largo y extensor corto, y abajo vienen los extensores radiales. Sí, entonces es importante mencionar esa zona. Luego viene C3. Sí, que es el extensor largo del primer dedo. Entonces, aquí lo estamos viendo. Para identificarlo, ¿qué tenemos de identificar nuestro marcador anatómico? Esta imagen que estamos viendo aquí, que es la tabaquera anatómica, y estamos viendo C3. Si seguimos el de tendón de C3 hacia abajo, también pasa por encima. ¿Se fijan? Por encima de los tendones de C2. ¿Sí? Entonces, los de C1 pasan por arriba de la muñeca y el de C3 un poco por debajo de la muñeca, pero todos le pasan por encima a los tendones de C2. Por eso yo siempre les comento que los tendones del segundo compartimento extensor son como las chivas, todos les pasan por encima, tanto los de C1 como los de C3. Después nos vamos a la parte de los tendones extensores comunes, C4, ya estamos aquí, donde vamos a identificar nuestros extensores comunes y un poco más medial el extensor del segundo dedo, ¿sí? Aquí estamos viendo el segundo dedo y extensores comunes. Por arriba viene el retináculo extensor, que aquí estamos identificando. Igual, si tienes dudas, pues vamos a mover los dedos, ¿sí? Y ahí vemos cómo se mueven, ¿de acuerdo? Después nos vamos a C5, que es un solo tendón, que aquí lo estamos viendo, ¿sí? Este es el tendón de C5, que corresponde con el extensor cubital, el extensor del quinto dedo. Y después nos vamos a C6,
que es este de aquí, que es el extensor cubital del carpo. Este es un tendón que hay que ponerle atención. De repente, bueno, es normal que tenga un poco de líquido, pero en pacientes con AR, este tendón nos va a dar una tendinosis severa. Entonces, este es el tendón que se nos va a lastimar cuando estamos viendo pacientes con AR, es el que le debemos de poner atención, al tendón de C6. Entonces, así son los 6 diferentes compartimentos extensores de la muñeca que debemos de visualizar cuando estemos explorando esta región. C1, que es aductor largo y extensor corto del primer dedo. C2, que son el extensor radial largo y corto. El C3, que corresponde con el extensor largo del primer dedo. C4, que corresponde con el extensor del segundo dedo y extensores comunes. C5, que corresponde con el extensor del quinto dedo. Y C6, que corresponde con el extensor cubital del carpo. Entonces, debemos de tenerlos en mente cuando estemos visualizando la región posterior de la muñeca. Y con eso terminamos la exploración del codo y de la muñeca, ¿sí? Nos podemos, de repente, depende de lo que nos estén solicitando, depende de lo que nos estén pidiendo, es como nos vamos a extender un poco más, un poco menos. Esta es una, digamos, la exploración de rutina, pero siempre, y si nos piden algo específico, por ejemplo, si nos piden lo que les comentaba, me están pidiendo nervio cubital, eso pues lo vamos a ver desde arriba. Entonces, si me piden nervio mediano, voy a valorarlo en medio, abajo, pero lo voy a valorar también en el codo. Y en ocasiones te tienes que subir hasta plexo braquial. Cuando nos están hablando de lesiones de nervio, pues muchas veces tenemos que explorar desde las raíces, troncos, divisiones, cordones, toda la parte de plexo braquial y seguir las ramas distales. Estos son estudios que nos llevan un buen rato de tiempo. Incluso podríamos quedarnos eh, una hora con cada uno de los nervios para ver sus emergencias, de dónde van, dónde vienen. Recuerden que los nervios es la estructura que tenía más variantes anatómicas. Entonces, también debemos de tomar en cuenta eso cuando los estemos siguiendo. Hablando ya específicamente del codo, igual, no todo es extensores y flexores. Sí, sí es muy común encontrar lesiones de extensores, de flexores, pero se fijan, podemos explorar. Hay muchas más estructuras que debemos de visualizar en el codo para su exploración. A nivel de la muñeca, igual, podemos visualizar lo que son la parte de nervios, pero también los tendones es muy importante y los espacios articulares, ¿no? Y ver si hay líquidos, si hay erosiones, si hay alguna afectación, pero siempre partiendo de la anatomía básica, ¿sí? De conocer esto, conocer lo que es la anatomía básica de las diferentes articulaciones para a partir de ahí poder hablar de la patología que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, con eso termino mi participación y agradezco la invitación para estar aquí compartiendo un poco eh, de lo que hago normalmente en mi consultorio y pues qué mejor que hacerlo aquí en mi casa, en el centro médico. Muchas gracias.